Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión del caso clínico de esta semana. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del primer año de alergia e inmunología clínica y agradezco la asesoría de la doctora Hilda Hernández Sánchez para la realización de esta presentación. Iniciamos con la fecha de identificación de nuestro paciente. Es un paciente masculino de 46 años de edad, es católico. Él es empleado de oficina en un centro comercial. Su estado civil es casado, es residente de San Nicolás y su motivo de consulta fue una obstrucción nasal. Como antecedentes familiares, vemos que es la madre, padece una rinopatía crónica y tiene una hermana con asma en tratamiento. De los antecedentes personales no patológicos, él pues tiene aire acondicionado en su central. Es un aire acondicionado central en su área de trabajo y en su casa cuenta con mini split. Fumiga en el área laboral 2 veces al año y cada año en su casa. Convive con un perro dentro del hogar de reciente adquisición del 14 de febrero y tiene tabaquismo pasivo a los fines de semana. El cambio de la ropa de cama la realizan cada semana. En su casa cuentan con cortinas de tela y estas son cambiadas cada 3 meses. No tienen alfombras ni tapetes dentro del hogar y refiere tener peluches en su habitación. De los antecedentes personales patológicos, es homosexual y está en monogamia, tiene múltiples tatuajes. De su esquema de vacunación, pues lo refiere completo, refiere que se aplicó todo el esquema de vacunas para COVID en 2021, no se aplicó ninguna otra vacuna de manera reciente y niega la infección por COVID. Niega reacciones a medicamentos, alimentos y algún otro tipo de vacunas. Él tiene diagnóstico de VIH en diciembre de 2021. El paciente refiere que se contagió por la exposición a material constante en la realización de sus tatuajes. Está tratado y en control por parte de infectología. Sin embargo, no se cuenta en el momento con el último control de linfocito CD4, ni tampoco especificó el tratamiento actual. Su padecimiento actual lo inició hace 3 meses con estornudos en salva, además de obstrucción nasal bilateral en balanza. Él fue tratado en el IMSS con loratadina y mometasona por 10 días, con una mejoría del 40% de sus síntomas. Posterior, el paciente refiere que el día 14 de febrero presentó una exacerbación de los síntomas. El paciente lo asoció con la reciente adquisición de su mascota, con lo cual pues se agregó a su cuadro una obstrucción nasal moderada grave y esta era en balanza. Tenía una respiración oral, tenía roncopatía que afectaba el sueño y su concentración laboral. Fue tratado en el IMSS con nafasolina en spray nasal 2 a 3 veces por día y epinastina 20 miligramos cada 12 horas durante 10 días. Sin embargo, el paciente refiere que no tuvo una mejoría y persistían los estornudos en salva. Se agregó al cuadro prurito nasal intenso, rinorea y alina leve y descarga posterior. Todos sus síntomas los podía relacionar tanto intramuros y extramuros y se exacerban con el invierno. Él utilizaba la nafasolina de manera intermitente durante todo este periodo y refería que tenía un efecto entre 3 a 4 horas. El interrogatorio por aparatos y sistemas, todos los síntomas oculares, sinusales, bronquiales, urológicos y neurológicos fueron negados. Solo a nivel gastrointestinal refería pirosis y regurgitación ocasional. En la exploración física, su hábitus exterior, pues el paciente tenía una postura libremente escogida, tenía una edad aparentemente igual a la cronológica, tenía rinolaria y una constitución ectomórfica. Neurológicamente el paciente estaba íntegro, tenía una palidez facial, la otoscopía era normal, las conjuntivas también eran normales, las narinas se encontraban permeables, tenía una mucosa pálida, los cornetes inferiores estaban hipertróficos, con un grado de obstrucción del 80%, había moco y helino en puentes, había puntillo hemorrágico a nivel del septo nasal. La orofaringe estaba eritematosa con eritema de los pilares e hipertrofia de los folículos linfoides faringios. No había adenopatías, no había exudados y tampoco había descarga posterior al momento de la exploración. Cardiopulmonar pues no tenía compromiso, la piel tenía buen estado de superficie, tenía pues múltiples tatuajes pero ninguna lesión adicional. A este paciente se le realizaron pruebas cutáneas con estos resultados. Su control positivo, el nivel de la pápula tenía 5 por 5 milímetros y el eritema de 6 por 8.
Como impresión diagnóstica con nuestro paciente, pues nos quedamos con una rinitis alérgica moderada, grave, intermitente, en una rinitis medicamentosa por el uso constante de nafazolina, una probable enfermedad ácido péptica por los síntomas referidos a nivel gastrointestinal y su infección de base VIH. Como tratamiento inicial en este paciente se iniciaron con medidas de control ambiental, medidas higiénico-dietéticas, se iniciaron aseos nasales con solución salina o de mar con Yalumarbid por 6 semanas. Además, inició también esteroide nasal como metazona por 4 semanas, epinastina 20 miligramos cada 24 horas por 10 días. Posterior a este inicio del tratamiento, se tuvo contacto con el paciente para preguntar su evolución, el cual refería que había tenido una mejoría considerable de 8 de 10. La disyuntiva con este paciente fue, a pesar de que se tuvieran unas pruebas positivas, la decisión del inicio o no de la inmunoterapia quedó pendiente, ya que no se tenía en el momento la cuenta de la célula CD4 y la carga viral, que va a ser el motivo de abordaje de esta clase. La seguridad y la eficacia de la inmunoterapia con alérgenos en pacientes con VIH y con rinitis alérgica. El virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida comenzaron a tener una importancia a partir de la década de 1980, ya que se empezaron a reportar numerosos casos de sarcoma de Kaposi y de inmunodeficiencia en los Estados Unidos. Por lo tanto, hubo un aumento de la prevalencia a nivel mundial que el VIH y SIDA fue considerado una pandemia. El último informe epidemiológico a nivel mundial data del año de 2019, en la cual reporta que se presentaron 38 millones de personas viviendo con VIH, los cuales la mayor proporción, que fueron 25.8, se encontraron en el continente africano. Para el continente americano reportaron 2.1 millones, de los cuales la gran mayoría, la proporción mayor, afectó al género femenino, con 47% de todos los casos reportados en 2019. Y para América Latina, América Latina, la principal causa de infección fue la vía sexual. Y el contagio por drogas o por vías venosas, pues fue mucho menos frecuente en comparación con lo reportado, por ejemplo, en Norteamérica o en países de Europa. En México se lleva a cabo el reporte epidemiológico de todos los casos detectados de VIH y existe un registro que data desde 1983 hasta el último recorte que se hizo en nuestro país, que fue el 15 de noviembre del 2021, en el cual, pues hasta esa fecha, había notificación de 13.139 casos y diagnosticados de 11.869. De manera general, de acuerdo a lo que es el reporte por estados, los estados que tuvieron una mayor cantidad de pacientes respecto al total fue la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Y el Estado de Nuevo León solo presentó un 3.4% del total de los pacientes reportados hasta la fecha. A partir de 2004 comenzó a estar disponible la terapia antirretroviral. Esto producto de aportaciones de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, diferentes tipos de laboratorios que participaron en su elaboración y el National Cancer Institute. 3 años posterior a que esta terapia estuvo disponible, solo el 25% de los pacientes que tenían una enfermedad avanzada recibió tratamiento. Y para el 2019, solo el 60% de los pacientes se encontraban ya con tratamiento antirretroviral. De manera general, pues vamos a dar un pequeño repaso de lo que es el VIH, que es un virus de la familia Retroviridae. Este virus pues se transmite tanto por vía sexual, por exposición vertical o sanguínea, y vamos a tener que existen de 2 tipos. El VIH tipo 1, este fue descrito por primera vez en 1983 y es el que predomina a nivel mundial. El VIH tipo 2 fue descrito hasta 1986. Este es menos infeccioso que el virus de tipo 1 y va a estar confinado sobre todo en los países de África Occidental al sur del Sahara. La CDC desde 1993 propuso una clasificación para evaluar la infección por VIH en adolescentes y en adultos, la cual desde esa fecha pues aún sigue vigente por la practicidad que se tiene, ya no tanto para el inicio de la terapia antirretroviral, sino simplemente para la clasificación de estos pacientes, el cual pues nos dividiría a nuestros pacientes según la categoría, la cantidad de linfocitos CD4 en 3 grupos. El grupo 1, aquellos que presentaban más de 500 células,
el grupo 2 de 200 a 499 y el grupo 3 menos de 200. De la misma manera, evaluaba las categorías clínicas en A, B y C. Las categorías A era aquella referida para los pacientes que permanecían con infección con VIH, pero se mantenían asintomáticos, o aquellos que llegaban a tener alguna infección aguda primaria o la linfadenopatía persistente generalizada. Para el caso B, eran condiciones que se esperaban con la propia evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Y la categoría C, ya aquellos casos que presentaban condiciones que cumplían los criterios de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida y llegaban a tener ciertas comorbilidades, como algunos tipos de infecciones por oportunistas o algunos tumores importantes, como el cáncer cervical de invasivo, alguna candidiasis esofágica, algunos tipos de linfoma o sarcoma de Kaposi. La infección por VIH por sí sola pues, se asocia a múltiples enfermedades infecciosas oportunistas debido al estado de inmunosupresión que presentan estos pacientes. Además, también se asocia a la presencia de ciertos tipos de tumores, entre los que destacan el sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin. Dentro de lo que son las manifestaciones otorrinolaringológicas, el 80% de los pacientes llegan a tener cierto grado de afectación a estos niveles. Y esta puede ser una de las primeras manifestaciones de la enfermedad, ya sea tanto en la fase aguda como una enfermedad avanzada. Y las entidades que más destacan en estos pacientes pues son las candidiasis oral y las linfadenopatías cervicales persistentes. Todos los pacientes que tenían un recuento bajo de los linfocitos TSD4 y que iniciaban terapia antirretroviral, existía la posibilidad desde un 10 a un 25% de presentar un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Este se llegaba a presentar dentro de los primeros 3 meses de haber iniciado esta terapia debido al deterioro paradójico del estado inmunitario que tenían estos pacientes. Dentro de las complicaciones que presentaban principalmente, pues se debían a procesos infecciosos, como es el caso de tuberculosis, de criptococosis, de infección por citomegalovirus, o algunos otros virus como la familia herpes virus o zóster a diferentes niveles. Se han hecho reportes de casos en la evaluación de los pacientes que inician terapia antirretroviral. Aquí presentamos una publicación de 165 pacientes que evaluaron una vez que inició la terapia antirretroviral, de los cuales se reportó que el 19.3 presentó un síndrome de reconstitución inmune, de los cuales el 66% presentó manifestaciones a nivel de cabeza y cuello, y las que destacaron con mayor frecuencia fueron la tuberculosis y el sarcoma de Kaposi. Dentro de las manifestaciones de nariz y cavidades, pues decimos que el compromiso nasal que presentan todos los pacientes con VIH, pues es muy frecuente y tienen una prevalencia alta de rinitis alérgica y de rinosinusitis. Los pacientes que tienen VIH, pues llegan a cursar con patologías graves, sobre todo algunos tumores y alguna rinositis fúngica invasiva. Todos estos pacientes pues llegan a presentar alguna hipertrofia de los linfoides a nivel de nasofaringe en un 56 a un 88%, ya en etapas tempranas de la enfermedad. Y además estos pacientes pueden cursar con algunas infecciones, sobre todo de otitis medias con efusión de manera concomitante. De esta manera, en estos pacientes se les debe realizar un abordaje completo y realizar una endoscopia nasal para la exploración de rinofaringe en busca de ciertas patologías como ciertos tipos de tumores. Al hablar de rinitis alérgica en el paciente que tiene VIH llega a tener una prevalencia hasta del 68%. Estos pacientes pues incrementan 2 veces la incidencia de rinitis alérgica en comparación con los pacientes que no tienen infección por VIH. Este incremento también pues, nos va a producir una elevación de los niveles de IgE y esto es secundario a la activación policlonal de las células B y el cambio del perfil de TH1 a TH2. Los niveles de IgE sérica total se van a relacionar de manera inversa con los niveles del cuento de células CD4. La presentación clínica va a ser muy similar al resto de la población, no difiere en gran medida. Dentro de los síntomas que más predominan es la obstrucción nasal y la rinorrea y pues per se a la enfermedad afecta también la calidad de vida de estos pacientes. El tratamiento también no difiere en mucho,
sino que también podemos iniciar el tratamiento con antihistamínicos orales, antihistamínicos nasales, el uso de descongestionantes, y una pauta que debemos de tener en cuenta, pues va a ser el uso de corticoides intranasales, porque ya que se ha visto que varios de los corticoides intranasales, sobre todo, por ejemplo, la fluticasona con propionato, tiene una interacción medicamentosa con el ritonavir, que esta es parte de la terapia antirretroviral en muchos de los pacientes, produciendo de manera secundaria casos de insuficiencia suprarrenal o síndrome de Cushing. Por lo tanto, se recomienda que se evite el uso de corticoides intranasales en los pacientes con ritonavir, o una opción que nos brinda es utilizar la beclometasona con dipropionato o lunizolida. En el caso de que se vayan a incorporar todos los nuevos medicamentos que forman parte de la terapia antirretroviral, lo recomendable es realizar la búsqueda de interacciones que se tengan con el uso de esteroides intranasales de manera individualizada. Siguiendo esta línea, sabemos que el sarcoma de Kaposi pues, es una enfermedad angioproliferativa multifocal sistémica y que es ocasionada por el previrus humano tipo 8. Pues sabemos que hay 4 categorías de sarcoma de Kaposi: el clásico, el epidémico, el endémico, o el que se encuentra relacionado con la inmunodeficiencia adquirida, y el iatrogénico. A nivel mundial, pues ya se había descrito que existía una asociación entre el uso extensivo de corticoides sistémicos y el desarrollo o el empeoramiento de sarcoma de Kaposi. Sin embargo, no se había documentado hasta la fecha que la asociación en el contexto del uso prolongado de esteroides intranasales y el desarrollo de sarcoma de Kaposi. Recientemente, el año pasado, se hizo una publicación del primer caso que se asoció del uso de esteroides intranasales con la presencia de un sarcoma de Kaposi. Este caso se trata de un hombre de 63 años, es de origen askenazi. El paciente tenía diagnóstico de VIH de 19 años de evolución, tenía una rinitis alérgica además grave crónica con un pólipo nasal. El paciente fue tratado con prednisona, dosis inicial de 40 miligramos, con descenso gradual durante 2 semanas hasta la suspensión del manejo. Además, inició también fluticasona nasal de 50 miligramos con 1 o 2 inhalaciones, 1 o 2 veces al día. No mencionan en el estudio por cuánto tiempo es que mantuvo el uso de esteroide intranasal, y estaba además en tratamiento antiviral con nevirapina, entrecitabina, tenofovir y alafenamida. Desde el inicio del estudio, desde el inicio del abordaje de este paciente con terapia antirretroviral, que fue desde hace 15 años, la carga viral pues prácticamente de este paciente se mantuvo indetectable, y el paciente pues no tenía antecedentes de haber presentado alguna infección oportunista. En el momento del diagnóstico del sarcoma de Kaposi, la carga viral era menor de 20 copias y el recuento de la CD4 pues era más de 1408 células, o sea, hasta cierto punto estaba dentro de valores normales. Por lo cual, pues se lograron a concluir que la terapia con corticoides, tanto tópicos como sistémicos, se encontraban relacionados con el desarrollo de sarcoma de Kaposi. Todo esto también derivado de que existe una proteína denominada oncostatina M, que es una citocina producida por las propias células de sarcoma de Kaposi, que interactúa de manera sinérgica con los corticoides, tanto locales como sistémicos, para la mayor proliferación de las células del sarcoma. Por lo tanto, pues se informó de este primer caso derivado de la administración de corticoides intranasales. Ellos concluían que el esteroide inhalado pues condujo a una inmunosupresión local dentro de la mucosa nasal, lo cual favoreció el desarrollo del sarcoma de Kaposi. Entonces es súper importante que debemos de considerar el sarcoma de Kaposi como diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que tengan VIH, que presenten pólipos nasales y que mantengamos tratamiento con esteroide intranasal, a pesar de que estos pacientes tengan cargas virales indetectables y que tengan un recuento de CD4 dentro de valores normales. Al hablar de rinosinusitis en el paciente con VIH, pues también llegan a presentar una prevalencia muy variable de acuerdo a la serie de casos reportados, que va desde un 7 hasta un 70%. La patogenia pues va a ser muy similar al resto de la población, ya que estos pacientes pues también presentan una alteración del barrido mucociliar, tienen una mayor susceptibilidad de presentar rinitis alérgica por las causas que ya mencionamos, y se tiene una proliferación del tejido linfático nasofaríngeo. En estos pacientes pues aunado a la propia disfunción de la inmunidad celular que condiciona su enfermedad de base.
Dentro de la etiología tampoco varía en gran proporción en los casos iniciales, dentro de los cuales destaca pues la etiología común para esta patología, que es Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae. Y en los casos crónicos hay que considerar siempre la infección por Staph aureus y Pseudomonas aeruginosa. Ya para etapas avanzadas de inmunosupresión, hay que considerar siempre infecciones fúngicas y microorganismos atípicos, como Legionella, Listeria, Alternaria o infecciones por Cándida. Dentro del tratamiento para la rhinosinusitis aguda también no cambia en gran proporción en las etapas iniciales de la enfermedad, pudiendo utilizar algunas aminopenicilinas, amoxicilina sola o con ácido clavulánico o algunas apolosporidas como la cefuroxima. Todo esto obviamente va a ser el manejo conjunto por parte de infectología y va a depender de la exposición que estos pacientes tenían a tratamientos previos con antibióticos, además de conocimiento microbiológico y el perfil de susceptibilidad que se maneja en estos pacientes. En pacientes que llegan a ser alérgicos al uso de betalactámicos, pues se recomienda el uso de cotrimoxazol o macrólidos, pero se han reportado que tienen tasas más altas de falla al tratamiento. Y en casos crónicos, se recomienda el uso de tratamientos un poco más prolongados, que son por 4 hasta 6 semanas, y el uso de descongestionantes, pues ha resultado efectivo en estos pacientes. Vamos a hablar ahora de la inmunoterapia con alérgenos en estos pacientes, que fue la disyuntiva de nuestro caso clínico. La mayoría de las directrices y declaraciones a nivel internacional pues referían que la infección por VIH era una contraindicación relativa para el uso de inmunoterapia con alérgenos. Otras directrices enumeraban que la inmunodeficiencia adquirida era considerada como una contraindicación absoluta para poder iniciar inmunoterapia. Y en el pasado, todo lo que era la inmunoterapia se evitaba en pacientes con VIH, ya que se tenía la idea de que tenía efectos potenciales sobre la activación de las células de CD4 infectadas. Y esto promovía una mayor proliferación viral y la progresión de la enfermedad. Sin embargo, pues este impacto negativo pautativo de la inmunoterapia en los pacientes con VIH, ahora sabemos que era puramente teórico. Desde la introducción del tratamiento con terapia antirretroviral para los pacientes que viven con VIH, pues ha mejorado notablemente la función inmunitaria y la esperanza de vida de estos pacientes. Por lo tanto, pues todos los pacientes que tengan VIH, que encuentren con una terapia de antirretroviral de gran actividad, pueden ser tratados de manera segura con todos los tipos de inmunoterapia, siempre y cuando cumplan varios criterios que ahorita vamos a mencionar. Derivada de la idea que se tenía previamente, se hacían siempre la pregunta si los pacientes que eran alérgicos y que eran positivos a VIH podían ser tratados con inmunoterapia, debido a las alteraciones que que se creía que tenían, que la inmunomodulación durante el uso de la inmunoterapia podría influir en la afectación de las células CD4. Se realizaron diferentes estudios para comprobar si tenía alguna afección a nivel de la progresión de la enfermedad. Sobre todo lo realizaban en pacientes tratados con inmunoterapia y que hayan iniciado terapia antirretroviral de gran actividad. Se le dio seguimiento a varias publicaciones y encontramos en las cuales se tiene el reporte de casos en que uno de los pacientes presentó una carga viral indetectable durante las primeras semanas de la inmunoterapia. Y posterior a eso se detectó el virus en la semana 16 de haber iniciado la inmunoterapia con un aumento de los niveles de células CD4. 4 semanas después, pues el paciente tuvo una carga viral que regresó a los niveles basales o niveles indetectables y permaneció así durante el resto del tratamiento con la inmunoterapia. Por lo tanto, pues se le estuvo dando seguimiento de los principales marcadores de la infección, que fue los niveles CD4 y la carga viral, en los cuales lograron demostrar que la inmunoterapia pues no provocó la progresión de la infección y que los marcadores in vitro se mantuvieron en valores iniciales, incluso después de varios años del inicio de la inmunoterapia. Por lo tanto, ellos concluyen que la inmunoterapia era beneficiosa para estos pacientes, aunque a pesar de que todos ellos eran multialérgicos y que fueron tratados con mezclas de extractos alergénicos. Dentro de estas directrices también se preguntaba si la inmunoterapia podría ser
administrada ya en pacientes que tuvieran etapas más avanzadas de la enfermedad, como aquellos que presentaban un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Miembros de la Academia Estadounidense de Alergia e Inmunología Clínica realizaron una encuesta web sobre su experiencia sobre el uso de la inmunoterapia subcutánea en ciertas patologías, dentro de las cuales pues mostraron que los pacientes que tenían SIDA fue una de las 3 enfermedades en las que la inmunoterapia subcutánea reportó algunos problemas importantes, dentro de los cuales pues llegaron a destacar que se produjo la activación de una enfermedad subyacente o la presencia de reacciones sistémicas. Del total de 25% y 10% de los algólogos que participaron, ellos aplicaron la inmunoterapia subcutánea en 420 pacientes que presentaban VIH y 179 en pacientes con SIDA, de los cuales los principales problemas pues que dieron lugar a la interrupción de la inmunoterapia subcutánea aparecieron con mayor proporción, que fue el 4.2% en los pacientes que reportaban un SIDA y solo el 0.9% de las personas que tenían VIH. Sin embargo, esta encuesta no nos explicó o no se obtuvo la información si los problemas fueron derivados de alguna activación del trastorno subyacente o por la propia intolerancia de la inmunoterapia subcutánea. Ahora sabemos lo publicado por directrices internacionales sobre el uso y la contraindicación de la inmunoterapia subcutánea o de la inmunoterapia en general, que todos los pacientes que estén recibiendo, que sean VIH positivos y que estén en tratamiento con terapia antirretroviral de gran actividad, que se encuentren dentro de categorías A y B de la CDC y con un recuento de células CD4 mayor de 200, pueden iniciar de manera segura la inmunoterapia. Se recomienda que pues aquellos pacientes que tengan el inicio de terapia antirretroviral desde el inicio o la detección del diagnóstico y que se sospeche también que se tenga la confirmación de alguna enfermedad alérgica, se les puede iniciar inmunoterapia siempre y cuando debemos de tener una monitorización muy estrecha de los niveles de CD4 y de la carga viral. El primer momento va a ser al momento del diagnóstico. Posterior a ello debemos realizar un seguimiento mensual durante los primeros 3 meses y posterior cada 3 meses si la carga viral permanece constantemente suprimida. De la misma manera, en estos pacientes debemos realizar un seguimiento frecuente de todos los síntomas clínicos relacionados con infecciones agregadas. ¿Qué nos dice las guías mexicanas sobre el uso de inmunoterapia en estos pacientes? Pues primero, sí está indicado en aquellos pacientes que tengan una infección controlada con terapia antirretroviral de gran actividad, que tengan una carga viral indetectable y que tengan una cuenta normal de células CD4, sí se puede iniciar la inmunoterapia. Sin embargo, ellos nos mencionan que hay que valorar siempre los riesgos y los beneficios de haber iniciado la inmunoterapia en estos pacientes y obviamente individualizando cada uno de los casos. Y no deberemos iniciar la inmunoterapia para el estadio C del VIH o correspondiente a SIDA. Aquí queda por aclarar si la conexión con la inmunoterapia con alérgenos con los mecanismos de inmunomodulación en la enfermedad por VIH. Aquí es importante porque aún no está claro si la activación de las células CD4 infectadas en pacientes bajo inmunoterapia sublingual pues obtienen la misma respuesta que aquellos que reciben una inmunoterapia subcutánea. Por lo tanto, pues esta información realmente es muy limitada porque se limita a series de casos reportados. No hay una amplia bibliografía aún sobre el uso o alguna directriz internacional que nos regule el uso de inmunoterapia subcutánea o que nos evalúe los efectos a nivel de las células CD4. Encontramos una publicación de 2 casos de pacientes que tenían VIH y que se mantenían bajo tratamiento con terapia antirretroviral y además se le inició inmunoterapia sublingual de polen del abedul. Estos 2 casos, pues era un paciente femenino de 32 años y un masculino de 63 años, los cuales pues estaban sensibilizados al polen del abedul y clínicamente pues estaba confirmada esta sensibilización. Estos pacientes fueron sometidos a una inmunoterapia al polen del abedul pre y coestacional durante 3 y 2 temporadas a este polen. Se asoció una mejoría muy significativa
de todos los síntomas clínicos. Se notó también un uso reducido de la medicación de rescate y pues solo se asociaron unos efectos adversos a nivel local. Fueron leves y solo emergentes del tratamiento a lo largo del curso. No hubo grandes cambios o eventos reportados y tampoco no hubo efectos nocivos evidentes sobre el uso de la inmunoterapia ni la carga viral en estos pacientes. Además, la inmunoterapia, concluyeron estos pacientes que la inmunoterapia sublingual hacia el polen del abelú demostró ser eficaz y segura en estos dos pacientes. Siguiendo esta línea, también se han hecho otras publicaciones relacionadas con la terapia sublingual en los pacientes que cursan con VIH, de los cuales pues trataban de verificar si había una seguridad y alguna eficacia de la inmunoterapia sublingual en pacientes VIH positivos y que eran tratados también con la terapia antirretroviral y los alérgenos al polen de las gramíneas. En este estudio se evaluaron a 13 pacientes que recibieron tabletas de inmunoterapia sublingual y terapia sintomática y los compararon con 9 casos que recibieron solamente la terapia sintomática. Aquí en estos pacientes se evaluó el beneficio a través de análisis de puntuación combinada total con la suma de puntuación de los síntomas y la medicación y un cuestionario de evaluación de la calidad de vida. Además, en estos pacientes se evaluó la carga viral y los niveles de TSD4 periféricos, se realizaron tanto al principio como al final del estudio. En este estudio pues, lograron reportar que se observó una mejoría significativa en los pacientes que fueron tratados con una inmunoterapia sublingual en comparación con los casos controles. Ninguno de los casos reportó alguna alteración significativa en el recuento de las células TSD4 y tampoco en la carga viral. Por lo tanto, ellos lograron concluir que la inmunoterapia sublingual en estos pacientes VIH positivos y que fueron tratados con terapia antirretroviral de gran actividad y que se encontraban controlados viroinmunológicamente, pues fue eficaz, segura y también bien tolerada. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta en estos pacientes y que pues corresponde también a nuestro ámbito es el uso de los biológicos. Sin embargo, el uso de biológicos en los pacientes con VIH se limita también a reportes en ensayos clínicos. Generalmente, ya que excluyen a pacientes con comorbilidades significativas, como es el caso del VIH, y pues no hay una gran experiencia publicada al respecto. Debido a que todos estos productos biológicos pues llegan a suprimir citocinas y mediadores inmunitarios como lo es el interferón, la interleucina 17, la interleucina 23, y llegan a producir un efecto negativo sobre todo en los pacientes que viven con VIH. El uso de los biológicos en una población general pues no tiene este efecto. Sin embargo, pues se han hecho diferentes publicaciones al respecto en pacientes que viven con VIH. Por ejemplo, se reportó recientemente un estudio piloto que aún está en proceso, que está investigando el efecto de seculicumab, que es una interleucina 17 en sujetos con infección por VIH para el tratamiento de la psoriasis. De la misma manera, se está haciendo la evaluación del uso del mepolizumab para el tratamiento de la asma eosinofílica severa en pacientes también que constan con algún grado de VIH, en los cuales pues han logrado reportar, se reportaron en este caso que presentaron 2 casos de varicela en los ensayos de mepolizumab y 8 casos en los estudios de seguridad de 4.5 años. Lo que aquí no quedó claro fue si el mepolizumab fue un factor que promovió o que sí que promovió alguna condición en el organismo para la infección por varicela en estos casos. Dentro del abordaje multidisciplinario de los pacientes con VIH, otro tema que nos corresponde pues es la inmunonutrición. Ha tenido una importancia significativa en estos pacientes. Recientemente se realizó una publicación sobre el uso de propionato de sodio, ya que este funciona como un vínculo importante entre la microbiota intestinal y el sistema inmunitario. Pues sobre todo definiendo el entorno tanto proinflamatorio como antiinflamatorio. Y tiene una participación directa en la regulación, tanto directa e indirecta, a nivel de las células T. Se realizó un estudio de intervención prospectivo no neutralizado, controlado y monocéntrico en el Center for Sexual Health and Medicine en Alemania,
en el cual pues incluyeron a 32 pacientes con VIH positivos con tratamiento antirretroviral. En estos pacientes pues se les administró el propionato de sodio durante 12 semanas y suplementos orales diarios, de los cuales se les dio el seguimiento durante otros 12 semanas. Como resultados, ellos reportaron pues, que la suplementación con propionato de sodio pues, fue bien tolerada, mejoró los perfiles tanto lipídicos de glucosa a largo plazo. Se demostró una disminución de las citocinas proinflamatorias, una disminución de las células T efectoras, así como de las T reguladoras interleucina 10. De la misma manera, se demostraron cambios en la composición taxonómica del microbioma y una mejora en los elementos de la evaluación de la calidad de vida autorreportada. Por lo tanto, se evalúa que el impacto beneficioso del propionato de sodio en los pacientes que viven con VIH pues tendría un potencial para mejorar los parámetros metabólicos y de la misma manera para poder modular las respuestas inmunitarias proinflamatorias. Siguiendo la rama de la inmunonutrición en estos pacientes, se han realizado diferentes publicaciones sobre el uso de la espirulina, el cual pues trataban de evaluar si era significativo en el recuento de las células CD4 en los pacientes con VIH. Esta publicación pues realizó una búsqueda en PubMed hasta febrero de 2022, en la cual pues lograron encontrar 7 estudios que cumplían con los criterios de inclusión para esta publicación, en los cuales pues lograron coincidir que el uso de la espirulina era útil para mejorar el recuento de los linfocitos CD4 en los pacientes con VIH y tenían un efecto pues más pronunciado aquellos que tenían tratamientos o dosis diarias de 10 miligramos durante 6 semanas y las cantidades más pequeñas que fueron administradas por un periodo de tiempo más cortos, pues al parecer el potencial pues era menos evidente. Como conclusiones generales, pues las enfermedades alérgicas van a ser comunes también en los pacientes que tienen VIH. El uso de la terapia antirretroviral de gran actividad y la subsiguiente disminución de las complicaciones infecciosas, los pacientes que están infectados por VIH ahora ya viven más y ahora ya pueden padecer enfermedades crónicas como son procesos alérgicos y pues va a ser un motivo frecuente de consulta. Tanto la rinitis alérgica, el asma y las reacciones a medicamentos son condiciones por las que se consulta de manera frecuente en los profesionales de la inmunoalergia. El conocimiento del impacto que tiene el VIH en el sistema inmunitario y las terapias utilizadas para tratar las afecciones alérgicas, pues nos pueden ayudar a mejorar a los médicos la atención que se les brinda a estos pacientes para que ésta sea pues muchísimo más eficaz y segura. Como conclusiones personales, pues la colaboración entre todos los especialistas en el campo de la alergia, de la inmunología y la medicina asociada al VIH, pues nos podrían ayudar a mejorar las probabilidades a favor de ofrecer alguna inmunoterapia en estos pacientes que tienen VIH o incluso ya con SIDA. Es deseable que se tengan una mayor cantidad de publicaciones porque estas son las que nos aportan la información y nos permite hasta cierto grado incrementar el nivel de evidencia y poder aplicar estas terapias con una mayor seguridad en todos los pacientes que viven con VIH. Por lo tanto, el uso de la inmunoterapia también pues, es un enfoque de la medicina de prescripción para el tratamiento de la alergia. Entonces debemos realizar siempre una anamnesis completa antes del inicio de la inmunoterapia, ya que la descripción de los síntomas y de los signos clínicos puede nos puede ofrecer algunas pautas significativas o sugestivas de alguna enfermedad concomitante que en muchas ocasiones podemos dejar de lado y podría influir en las decisiones de iniciar o no un tratamiento en estos pacientes. Pues sería todo. Muchas gracias.